¿Cómo están? Bueno, este es el primer video que grabo para órtesis y prótesis. Em, Así que bueno, es un comienzo. Bueno, me acordé que en mi casa tengo dos órtesis completamente distintas. Si ustedes son recursantes, tal vez, y asistieron a la clase, probablemente se las haya mostrado. Y me pareció que era una buena oportunidad y que este recurso visual nos iba a servir mucho para poder aprovecharlo, para poder ver y entender. Porque en órtesis la verdad que es muy importante poder ver. Bueno, como veníamos viendo o escuchando, estamos con el tema de órtesis cortas. Justamente tengo dos órtesis cortas en mi casa. Obviamente no tengo una órtesis larga, ya es demasiado. Así que bueno, son muy distintas, hechas y confeccionadas en dos momentos completamente distintos. Como habrán visto, en lo que es órtesis, los materiales que nos podemos encontrar utilizando para la confección de estas, o sea, lo que es el material final, o sea, de qué está hecha la órtesis, vamos a encontrar que pueden estar confeccionadas de fibra de carbono y resinas. También pueden ser mucho más probable de polipropileno, polietileno, eh, y bueno, otros materiales accesorios para acolchonar los reparos óseos, como lo que es más bien conocido como la goma eva. Puede tener algunas partes de silicona, puede tener algún recubrimiento textil. Por ejemplo, están hechas las dos deben tener una diferencia más o menos de 30 años estas órtesis, por lo menos. Esta es una que tiene la parte rígida. Lo que le da rigidez a la órtesis eh, es de aluminio, es metálica. Y tiene un recubrimiento textil. La verdad que tiene una prolijidad. O sea, yo entiendo que ustedes lo ven y es horrible. Pero la verdad que tiene una prolijidad que es sumamente admirable. Tiene cuero también. Podemos encontrar cuero en las órtesis. Sobre todo en las rodilleras de las órtesis largas. Pero por ejemplo acá utilizaron cuero para hacer los pasadores. O sea, para poner digamos, el recubrimiento, el acolchonado, para que la tira no apriete, no lesione, no presione demasiado sobre la piel. Que es muy importante esa característica. Bueno, esta, si la vemos, como básicamente es una órtesis rígida, o sea, es una postural, y es, digamos, bastante pediátrica, bastante cuadrada. ¿Y a qué me refiero cuando es cuadrada? Porque vamos a ver que muchas órtesis no respetan la tridimensionalidad del cuerpo, del miembro inferior, en este caso lo que estamos viendo. Y la verdad es que vamos a ver que tienen muchos ángulos, y eso nos da una idea de que no hay un gran contacto total. Cuando una órtesis es muy cuadrada, ya está perdiendo contacto total. Por ejemplo, una órtesis que es cuadrada es una Walker. Es bastante cuadrada la Walker. Pero la Walker es un equipamiento ortésico que está estandarizado. O sea, tiene que ir para un montón de gente y no es algo que el paciente lo va a utilizar de por vida. En cambio, con un equipamiento ortésico de corrección, eh, eh, como puede ser esta que fue utilizada para la corrección de pivot, no está bueno.
porque pierde mucha capacidad justamente de corrección, de alineación, y en esta ortesis pierde, digamos, la posibilidad. Esta básicamente nunca fue una ortesis de marcha, para nada. Esto fue de corrección de una deformidad de pivot. Rarísimo, ¿no? Porque ya habíamos hablado del tema de la barra, pero por ejemplo esto fue utilizado para pivot y sin barra. Eso es lo que le voy a proponer como trabajo práctico de investigación. Le voy a publicar en esta semana unas investigaciones, unas publicaciones sobre pivot, sobre análisis del equipamiento ortésico de pivot, porque como yo les estoy yendo un poco por las ramas, pero como les estaba mencionando, hay todas las férulas de Mitchell, de Dennis Brown, de Ponseti, de Iowa, tienen la barra medial. Y estos trabajos discuten un poco la utilización de esa barra, lo cual me parece muy, muy interesante. Así que después se los voy a facilitar. Bueno, y entonces, bueno, como les venía diciendo, esto digamos para corrección. Pero por una ortesis de marcha, es decir, que va a ser utilizada con el calzado, que la ortesis sea muy cuadrada o que le quede muy grande lo que es el talón, lo que es el ancho del pie, o sea, que no sea realmente hecha a medida, porque hay muchas ortesis de marcha que no son hechas a medida, que únicamente le toman la altura, un par de perímetros y nunca le toman un molde de yeso. O sea, lo cual me parece una mala praxis total. Genera justamente que no hay una adaptación ideal, o sea, la adaptación no es real, no hay un seguimiento y probablemente el paciente que no tiene hecha una ortesis a medida la termina descartando por la falta de contención que tiene y la falta de comodidad, y que a veces también al no cumplir con estas características, a veces no entran con mucha facilidad en el calzado. O sea que básicamente lo que hacen estas personas que hacen ortesis que no son a medida es que toman las medidas y tienen, no me imagino que deben tener más de 40 pares de moldes, y entonces, bueno, ven cuánto calzás, más o menos eligen el molde y lo relaminan y no es algo hecho a medida, entonces, vamos, queda mal. Bueno, esta es otra ortesis que es de polipropileno. Como lo podemos ver, el polipropileno lo podemos reconocer porque es semitranslúcido. Y esta ortesis es una ortesis evidentemente de marcha, que tiene, digamos, otras características en lo que es el diseño. Y en esta ya podemos ver que sí es, digamos, a medida, porque por ejemplo acá lo que vemos en el talón es que respeta la tridimensionalidad del talón. Esto le da contención, y si analizamos cómo son cómo es el patrón espástico que va hacia equinovaro, esta contención medio lateral que ya le da al abrazar completamente lo que es la astragalo-calcánea, le da la contención necesaria para justamente impedir ya desde el comienzo del equipamiento ese patrón. Vemos que hay un tope. Este tope ya lo he charlado un montón. Siempre que hay un equipamiento que facilita o permite un movimiento o tiene una articulación mecánica,
siempre que va a estar facilitándose un movimiento, en este caso es la dorsiflexión. ¿Por qué la dorsiflexión? Porque está facilitando la dorsiflexión. Porque es un equipamiento de entrada posterior, una órtesis corta, entrada posterior, que a través de esta articulación facilita la dorsiflexión. Pero como les decía, siempre que vamos a estar facilitando un movimiento, vamos a estar limitando otro. En este caso, la plantiflexión. ¿Y en dónde se da la limitación al movimiento? En esta estructura. En general, en lo que vamos a ver en las órtesis es un refuerzo del material, o sea que el material lo vamos a encontrar que está como un poquito más grueso en la parte posterior en las órtesis de termoplástico, porque justamente como hace esto siempre, para limitarlo, para, digamos, reforzar el material, encontramos este relieve un poquito más grueso. Pero digamos, esta estructura posterior viene a ser el tope y este refuerzo le da, también se le llama tope. Y esto es lo que le da la limitación al movimiento. O sea, esta parte de acá es la que limita el movimiento. Si esto yo lo tuviera un poco, si yo esta parte de acá atrás, yo la bajo, la paso por una moladora y le saco material, esta órtesis iría un poquito más hacia plantiflexión. Entonces ahí el tope sería no a 90, sino que podría ser con mayores grados de plantiflexión, que en general no suele ocurrir. ¿Por qué? Porque respetando o entendiendo cómo es el ciclo de la marcha, de cómo es el apoyo de talón, ahí se da con unos 5 grados de plantiflexión, luego hace el apoyo plantar y luego avanza la tibia anteriormente. Y digamos, es por eso que en general no hay más grados de plantiflexión, porque si no estaríamos reforzando el patrón que en muchos pacientes es espástico. Así que esa es la causa. Así que, bueno, también otra característica, como les decía, es una órtesis de entrada posterior, ¿sí? Porque entra por atrás de la pantorrilla. ¿Por qué estamos aclarando que es posterior? Porque también hay órtesis que son de entrada anterior. Que esas también las vamos a revisar un poco para que queden absolutamente todos los conceptos claros. Pero bueno, en esto, digamos, del equipamiento ortésico de marcha, quería dejar en claro la cuestión sobre el equipamiento. Así que bueno, esta es una revisión un poco de lo que es las órtesis. También quería aprovechar que tenemos el equipamiento, mencionar algunas cuestiones sobre el diseño y cómo el diseño puede influir sobre el equipamiento, sobre los resultados, sobre la biomecánica, sobre la alineación. Por ejemplo, como veníamos viendo, esta órtesis también envuelve el medio pie, que no es algo muy común en una órtesis, seguramente porque este paciente, por ejemplo, tenía una tendencia al cabo y tiene, por ejemplo, acá otras características, otro refuerzo, digamos, esto es plastazote, que también seguramente tenía los dedos en garra, entonces este refuerzo le facilita un poco el apoyo de los dedos, y este de acá ayuda a bajar un poco el medio pie. Hay que ver cuál fue el resultado. No la hice yo esta órtesis, o sea que no sé. Así que bueno, digamos, esta es otra cuestión que quería compartirles. Aprovechando, bueno, esta cuarentena, este momento bastante particular. Así que bueno, cualquier duda que tengan, consulta, me las dejan acá en el aula virtual o me pueden mandar un mail
a tisnavarro@gmail.com. Y bueno, cualquier duda que tengan, refuercen leyendo del Mata, el capítulo 5 de Ortesis, también del Zambudio, los capítulos de Ortesis también le van a ser muy útiles. Bueno, nos vemos. Chao, chao.